hoy le damos la bienvenida a nuestros analistas, Diego Loyo, analista político, Alfonso Aguilar, abogado y analista político igualmente desde Washington, D.C., y Orlando Avendaño, periodista de Voz US y analista. Bienvenidos, ¿cómo están? Un placer. Hola, ¿cómo están? El placer es nuestro. A ver, voy a empezar contigo, Alfonso. ¿Qué tan decisiva puede ser esta cumbre en la ciudad de Miami para consolidar justamente ese bloque latinoamericano alineado con Washington para reducir toda esta influencia económica, pero sobre todo también política de China en la región? No, yo creo que es muy importante. Obviamente están sucediendo tantas cosas en el mundo que quizás no podemos entender la importancia que tiene esta cumbre. Pero es muy importante. Primero que nada porque estamos viendo cómo hay un giro hacia la derecha en América Latina y esta administración quiere aprovechar el surgimiento de todos estos líderes conservadores de derecha para fortalecer estos vínculos. Muchos de ellos se identifican plenamente con la agenda de Trump, corrieron campañas haciendo eco de los mensajes del presidente Trump. Entonces yo creo que es importante para empezar a formalizar esa relación. O sea, obviamente hay una amistad del presidente Trump con el gobierno de Argentina, con el de Bukele, pero ir formalizando esta relación y formalizando la coordinación entre todos ellos para adelantar la agenda del presidente de restablecer la doctrina Monroe, de asegurarse que el hemisferio esté controlado por los países del hemisferio y trabajar conjuntamente para evitar la entrada de China y otros adversarios geopolíticos a la región. Al mismo tiempo, luchar en conjunto en contra del narcotráfico, las organizaciones criminales. O sea que me parece que es el comienzo de la formalización de una coordinación muy estrecha entre otros países que va a llevar, yo creo, a que otros países también se muevan hacia la centro derecha. Diego, ahora, ¿de qué manera podría aprovechar la administración Trump esta reunión para fortalecer la cooperación en materia de seguridad, especialmente en temas como narcotráfico, como crimen organizado y además también muy importante, que ha sido una de las banderas del presidente Trump, sobre el control fronterizo? Yo creo que esto es la formalización de cooperaciones que ya se venían dando directamente con algunos de estos países. Muchos de estos países además han sido partícipes indirectos o incluso apoyos logísticos en la campaña que ha llevado el presidente Trump y su administración en contra del narcotráfico en toda Latinoamérica, sobre todo en el Caribe. Y sencillamente se está consolidando el siguiente paso, que es ya no solamente tener estas acciones tácticas y estratégicas de Estados Unidos y que los países estén alrededor de estas acciones y estas decisiones, sino de crear un foro en donde el objetivo principal sea la seguridad del hemisferio y donde se puedan coordinar constantemente y en el día a día entre todos los países involucrados. Al fin y al cabo, estos son los países donde las administraciones o son favorables al presidente Trump y su administración en Estados Unidos o son administraciones serias que indiferentemente de su tendencia política o ideológica, saben que Estados Unidos es uno de sus aliados principales y que necesitan cooperar con Estados Unidos para mantener la seguridad dentro de sus fronteras. Y por ende, esto creo que va a ser el inicio de una cooperación mucho más técnica en materia de seguridad. Cómo van a atacar el tema del narcotráfico, cómo van a frenar todas esas vías, tanto marítimas como terrestres, de droga, de gente, de recursos ilegales, etcétera. Y la cumbre va a funcionar sobre todo para demostrarle al resto de los países, específicamente de la región americana, del hemisferio americano, que los que no tengan de verdad el objetivo de asegurar tanto a sus países como al resto de los países de la región, no van a estar involucrados indiferentemente del tamaño que tengan. Por algo no está México, por algo no está Brasil, por algo no está Colombia. Y por algo tampoco está Venezuela, ¿no? Pero Orlando, en este caso, ¿qué señales crees tú o qué se pueda derivar en conclusión de esta convocatoria donde van a haber 15 gobiernos latinoamericanos, pero sobre todo sobre el papel que Estados Unidos espera que ellos desempeñen en la lucha contra la inmigración ilegal y una inmigración masiva además? No recuerdo o no se me viene a la cabeza una administración
más ambiciosa en política exterior y en la voluntad de reconfigurar el mundo que la del presidente Donald Trump. Evidentemente, cada presidente ha dejado una huella importante en el mundo. Particularmente creo que Reagan fue quizá uno de los más influyentes de los últimos 50 años. Pero lo que está buscando Donald Trump es literalmente que una vez él deje el poder, este sea un mundo completamente diferente al que existía cuando él asumió el poder en esta segunda administración. Y parte de ese interés tiene que ver con reorientar el espacio natural de influencia para Estados Unidos, que es el hemisferio occidental. Por décadas, Estados Unidos ha menospreciado al hemisferio occidental como el espacio natural de influencia, ha dado por sentado que está ahí y que no se va a meter con Estados Unidos, pero esa especie de inoperancia, esa especie de menosprecio que obviamente fue acentuado durante las administraciones de Obama y durante la administración de Biden, lo que generó fue que durante esos años en el hemisferio occidental se cultivaran y se potenciaran enemigos declarados de Estados Unidos. Vimos cómo, bajo la administración Obama, el régimen iraní penetró por completo a Venezuela, cómo China se fue tomando los espacios durante Biden, cómo el régimen chavista, el de Maduro, se fortaleció, el narcotráfico creció, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la administración no solamente quiere resolver esos problemas, sino que quiere dejar como legado un continente que está alineado con los intereses de Estados Unidos, que por cierto son intereses que trascienden los caprichos de una u otra administración. Son intereses que están determinados por los valores de Estados Unidos, por el respeto al libre mercado, la seguridad, la vida, en fin, todas aquellas cosas que esta administración está tratando de impulsar. Así que esta especie de cumbre es una muestra de esa voluntad y sin duda alguna el regreso de la doctrina Don't Row, como le ha dicho el mismo presidente, es un alivio enorme para este continente. Ahora, ¿hasta qué punto esta estrategia, ¿no?, de alianzas regionales puede de alguna manera redefinir el equilibrio de poder en todo el hemisferio? Alfonso, me gustaría tu opinión. Bueno, yo creo que es fundamental, va a ser fundamental en redefinir la dinámica geopolítica en la región, porque realmente lo que hace es frenar la expansión del socialismo. Bueno, primero que nada, el remover a Maduro y ahora tener a Cuba de rodillas con el régimen que casi está por colapsar, pues eso va a frenar a los va a acabar con los principales promotores del socialismo en la región. Entonces, además de eso, la formalización de esta coordinación, pues yo creo que va a incentivar a otros países a moverse hacia la derecha. Son todos países que quieren colaborar con Estados Unidos, que les conviene colaborar con Estados Unidos y que no les va a convenir trabajar con países como China, que tienen otros intereses, porque Estados Unidos va a hacer todo lo posible para obstaculizar el que esos países pues establezcan relaciones con China. Entonces, yo creo que definitivamente va a redefinir la geopolítica en la región, moviendo la región hacia la centro-derecha, hacia la esfera de influencia de los Estados Unidos. Y como decía Orlando, ya es hora. Es increíble que no le estuviéramos prestando atención a nuestro patrio trasero, y ese vacío fue ocupado por Rusia, por China, incluso Irán. Entonces yo creo que es fundamental para los Estados Unidos el poder asegurarnos que tengamos un hemisferio estable, pacífico, hay una merma considerable en el tráfico de drogas en toda la región, que entren menos a los Estados Unidos. Eso va a llevar a la estabilidad en Estados Unidos, pero también a través del hemisferio. O sea que esto es una movida muy, muy importante, que quizás se diluye un poquito en la opinión pública por todo lo que está pasando en Irán, los esfuerzos de la administración en Gaza. Es realmente increíble todo lo que la administración está haciendo
en distintos frentes alrededor del mundo. Sí, Orlando, Diego mencionaba países importantes, ¿no? Como Brasil, como México, como Colombia y Perú, que no fueron invitados a esta cumbre. ¿Cuál es tu análisis de esta exclusión? Bueno, porque no se alinean estratégica ni ideológicamente con las administraciones, porque además son países que están determinados no por la dinámica de la política, sino por dinámicas como el crimen organizado, la corrupción. Claudia Sheinbaum ha tratado de demostrarle al presidente Trump que ella tiene el control del país, que ella puede de alguna manera ejercer el Estado de Derecho, garantizarlo en México, pero no ha quedado tan claro. Claudia Sheinbaum no representa un gobierno plenamente autónomo. El caso de Lula, pues un presidente determinado por la corrupción, un presidente pues con visos autoritarios evidentes y que le ha dado pie a una especie de tiranía judicial, eso no se alinea con el presidente Trump. Y ojo, esto no tiene nada que ver con que el presidente Trump no esté dispuesto a tener conversaciones o a entablar relaciones diplomáticas con estos países, que de hecho hemos visto cómo el presidente Trump ha recuperado de alguna u otra manera la relación diplomática con Brasil, y en México pues parece que también se están llevando bien. Pero sin duda alguna estos países por las propias dinámicas y los problemas internos han demostrado que no están a la altura ni tienen la capacidad de ofrecerle garantía a Estados Unidos de algún tipo de coordinación. Diego, te mencionaba, ¿no?, que tampoco Venezuela está por obvias razones, pero me gustaría saber qué papel desde tu punto de vista podría ocupar Venezuela en un futuro y además de qué depende. Empiezo por lo segundo. Depende de cómo avance toda la estrategia política que se está gestionando actualmente en Venezuela. La realidad es que Venezuela, por más que en este momento el Rodrigato y aquellos miembros del régimen venezolano que mantienen todavía cierto poder en Caracas y en otras ciudades, a pesar de que ellos están ejecutando la estrategia y las solicitudes de la administración Trump, están permitiendo a muchos miembros e incluso a Duke Bogum y a varias otras personas de la administración Trump entrar a Venezuela, y está teniendo bastantes conversaciones con la administración Trump. Siguen siendo el régimen chavista, siguen siendo los principales aliados del régimen iraní, o bueno, de lo poco que queda del régimen iraní, siguen siendo los principales aliados del narcotráfico en esta zona de la región desde el punto de vista de gobiernos. Al fin y al cabo, no son personas de fiar, no son personas que van a estar involucradas en tomas de decisiones tan estratégicas y tan importantes para la seguridad del hemisferio como las que se van a tomar a partir de ahora en este foro de Escudo de las Américas. La única forma que yo veo que Venezuela realmente entre a participar en este foro es después de que haya una transición real en Venezuela, donde los actores políticos que ejerzan el poder del Estado sean actores totalmente distintos y, sobre todo, donde ya se haya saneado las Fuerzas Armadas dentro de Venezuela de aquellos agentes iraníes, cubanos, rusos, que hoy en día siguen existiendo dentro de Venezuela. Va a ser muy difícil que Venezuela pase a ser un actor principal dentro de este foro, pero va a ser seguramente una de las prioridades de la administración Trump dejar el camino totalmente hecho para que los venezolanos eventualmente puedan unirse a este foro de naciones que quieren una América más segura. El rol de Venezuela al final va a seguir siendo el mismo actualmente, el de demostrar que la administración Trump sí tiene interés no solamente en asegurar sus fronteras y su país y su territorio, sino asegurar su hemisferio y asegurar los intereses no solamente de los americanos, sino de todas aquellas personas que quieren ver en el mundo una oportunidad de libertad, de desarrollo y de progreso real. O sea, la defensa de la cultura occidental en nuestro hemisferio, en Europa o en el resto del mundo. Y Venezuela simplemente seguirá siendo el test balloon que utilicen para esta nueva política Don't Roll, como la está llamando Orlando, como la llama el mismo presidente Trump, donde van a ver cómo pueden realizar las acciones de fuerza y de poder con resultados positivos, y seguirá siendo el poster boy de amenaza a aquellos países que no se plieguen a esta doctrina.
Les propongo que me esperen un ratito porque vamos a hacer un breve corte comercial y ustedes no se muevan de sus asientos, que continuamos en breve con nuestros analistas. Ya veremos. Y el conflicto en el Medio Oriente continúa aumentando. Las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo un ataque que destruyó el búnker subterráneo de Ali Khamenei, ubicado bajo el complejo de liderazgo del régimen en pleno centro de Teherán. Nosotros vamos a continuar con nuestros analistas y en esta oportunidad quiero preguntarte, Diego, a ver, Trump aseguró que solo una rendición incondicional de Irán pondría fin a la guerra. ¿Crees que esto pueda ser posible viendo lo que queda del régimen iraní? ¿Crees que se rindan? La única duda es que va a llegar primero, si la rendición total o la eliminación completa del régimen iraní. Es posible que la rendición total sea consecuencia de que no haya ninguna persona que sea capaz de firmar esa rendición, sino que al fin y al cabo tomen el poder otras personas, otros actores dentro de Irán que tengan el interés de generar una apertura real y una alianza con los Estados Unidos. Al fin y al cabo, los Estados Unidos está apostando a algo muy específico, que es eliminar a esas amenazas que tienen al orden mundial y sobre todo a Occidente. Y una de las mayores amenazas que teníamos en el mundo era precisamente el régimen del Ayatollah Khamenei. Y en alianza con Israel, por supuesto, el otro gran amenazado por este régimen iraní, decidieron que ya después de tantos intentos de frenar al régimen iraní, de tantos intentos de negociar con el régimen iraní, de tantos intentos de ponerse de acuerdo para que el régimen iraní no tuviera armas nucleares y no representara una amenaza para los intereses ni americanos ni de Occidente, ya llegaron a un punto en el cual no había retorno y sencillamente tuvieron que accionar en respuesta a un potencial ataque que estaba planificando el régimen iraní. Al fin y al cabo, ya la gran mayoría de los líderes, tanto políticos como militares del régimen iraní, han sido eliminados. En cada momento que el régimen iraní ha tratado de reaccionar, ya sea con fuerza, atacando hasta 12 países distintos, han fallado, o ya sea políticamente tratando de conseguir aliados en Rusia, en China, en cualquiera de los otros aliados no alineados, también han fallado. Y han fallado por una sencilla razón, y es porque el desenlace de la guerra lo sabemos todos. El régimen iraní va a desaparecer. La única duda es cuándo y bajo qué condiciones. Ahora, Orlando, ¿cómo ves la actuación de los aliados europeos en este conflicto? España, por un lado, fue bastante tajante, ¿no? Dijo, no presto las bases y pues no ha habido ningún tipo de negociación al respecto. ¿Cómo ves la actuación de estos aliados europeos? Bueno, es una vergüenza absoluta, independientemente de ciertas expresiones, quizás un poco más neutrales, pero es vergonzoso que Europa no se haya unido al unísono celebrando que Ali Khamenei, que por tantos años, más de 30 años, ha representado un peligro para la estabilidad del mundo entero, porque Europa no se ve menos amenazada que Israel frente al problema iraní. Europa, el mundo occidental, es al final objetivo militar y objetivo del fundamentalismo islámico, sobre todo el fundamentalismo islámico que es patrocinado y alentado desde Teherán. Es una vergüenza, pero bueno, un poco te habla de los tiempos que vive Europa, los tiempos pudorosos, extremadamente débiles, frágiles, comedidos que vive Europa, donde vemos a un presidente Macron que ha liderado un país que ha sido víctima recurrente del fundamentalismo islámico, que sabe en carne propia lo que esta ideología genera y aún así es tibio e incluso es reacio a reconocer lo que ha hecho el presidente Donald Trump en Irán. Si ahora, Alfonso, sí, cómo no, lo que dijo adelante. Orlando, es que es increíble que uno de los grandes beneficiados de que colapse el régimen en Irán es precisamente Europa, ¿no? Porque han sido víctimas de estos continuos ataques. El propio primer ministro Starmer de Inglaterra, al anunciar que la posición de ellos iba a ser solamente defensiva en el Medio Oriente, reconoció que incluso el año pasado ya se habían llevado a cabo cientos o miles de actos criminales, terroristas, vinculados a Irán.
Entonces, es increíble que aún así asuman una postura defensiva. Y lo que demuestra es que al final de cuentas siempre es Estados Unidos que tiene que hacer el trabajo para establecer la paz, para velar por los intereses de Occidente, porque los europeos no están dispuestos a hacer nada. Y volteando la mirada a Estados Unidos, Alfonso, ¿crees que la base republicana siga apoyando esta avanzada de Trump en el Medio Oriente? Pero sobre todo, ¿cómo crees que se va a ver esto reflejado en las elecciones de medio término? Mira, todo va a depender de cuánto tiempo toma. El presidente sigue diciendo que esto va a tomar de 4 a 6 semanas. Si toma 4 a 6 semanas, si se logran los objetivos, que es que Irán se comprometa a no enriquecer uranio, a no desarrollar su capacidad nuclear militar, y hay muy pocas bajas de soldados americanos, yo creo que esto va a ser sumamente bien visto porque al final el mundo lo va a aplaudir, ¿verdad? Y ese es el objetivo principal, el que ellos no desarrollen armas nucleares. Sí, nos gustaría que caiga el régimen, pero eso no necesariamente es el objetivo principal. Estamos creando las circunstancias para que eso se dé, para neutralizar el régimen, que termine un régimen ya sea todavía controlado por los ayatolas o no, pero que sea un régimen que no cree problemas para la región y para los Estados Unidos. Si eso se logra y se logra en poco tiempo, pues yo creo que va a ser un activo para los republicanos cara a las elecciones de mitad de término. Momento de nuestro segmento favorito de los viernes, nos relajamos un poco, ya ustedes sabrán, nuestros aplausos y abucheos. Y como a nuestra audiencia le gusta terminar con algo jocoso, empecemos con los abucheos. A ver, Diego, vamos a comenzar contigo. ¿Para quién van tus abucheos esta semana? Van dirigidos con nombre y apellido al señor Tucker Carlson, pero que además se extienden a todas aquellas personas que, igual que el señor Carlson, han estado generando narrativas negativas en contra de las acciones de Estados Unidos en Irán. Tucker Carlson desde hace mucho tiempo ha representado esa facción de la derecha que poco a poco se empieza a alinear con sectores que ellos tratan de llamar tradicionalistas y que no terminan siendo sino financiados por regímenes como el catarí o regímenes como el ruso. No necesariamente directamente Tucker Carlson, pero otras personas como él. Y esta semana la verdad es que llegó al punto de cinismo tal que creó una narrativa en contra de justamente los ataques de Estados Unidos. Y siempre recuerdo una de las grandes premisas de muchos de los políticos y de las personas serias de Estados Unidos de ambos partidos, que es que una vez que los aviones están en combate, una vez que los soldados están en riesgo, los estadounidenses se tienen que unir alrededor de justamente estos militares y estas personas. Y Tucker Carlson lo que está diciendo básicamente es que estas personas y estos militares son traidores a Estados Unidos y a su nación, porque están llevando a cabo una guerra en favor de otro país, en este caso Israel. Entonces mis abucheos y mi repudio total para esta línea narrativa que no solamente va en contra de los militares y sus sacrificios, sino que además va en contra de los intereses de Estados Unidos y de Occidente. Alfonso, tu turno. ¿A quién abucheas esta semana? Pues mi abucheo también de nombre y apellido es al congresista Tony González, republicano de Texas, que optó por terminar su candidatura, dejar de buscar la reelección, después que surgiera un escándalo de que tuvo una relación extramarital con una empleada y después que esa empleada cometiera suicidio de una manera macabra. Yo creo que es bueno que haya renunciado, primero porque es bueno que cause escándalo, el que una persona tenga una relación extramarital, un político, no es bueno. Yo creo que es bueno que haya escándalo moral. Pero por otra parte también, si él hubiera persistido en buscar la reelección y hubiera sido el candidato republicano, hubiera puesto en riesgo ese escaño congresional, se hubiera posiblemente convertido en una contienda competitiva que los demócratas hubieran podido ganar en un momento en que el control de la Cámara está muy reñido en estas elecciones de mitad de término. Abucheos a él por lo que hizo. Creo que es una buena, que es algo bueno que se haya retirado. Ahora los republicanos mantendrán ese escaño de seguro. Orlando, tus abucheos de esta semana, ¿para quién será?
Bueno, mis abucheos ya los adelanté y de alguna manera también ya los argumenté porque van contra los líderes europeos, particularmente Pedro Sánchez, Macron, el mismo Starmer que mencionaba Alfonso, por las razones ya explicadas. Deberían estar agradeciéndole a Trump por haber hecho lo que hizo en Teherán en vez de estar quejándose y andar de pataletas porque Estados Unidos les está salvando a ellos sus intereses. Y ahora vamos con los aplausos de la semana, porque también es importante aplaudir las cosas buenas que se hacen. Diego, ¿para quiénes son tus aplausos en esta oportunidad? Mis aplausos van para el presidente Javier Milei por dos razones. Primero, porque dio un discurso magistral el fin de semana. Magistral no solamente en defensa de los grandes logros que ha tenido su gestión, magistral no solamente en defensa de la ideología que promulga, la ideología liberal que está recuperando a la Argentina y que esperemos que recupere el resto de nuestra región, magistral también porque demuestra cómo se le enfrenta a todas aquellas personas que tratan de generar burlas y risas desde la izquierda después de haber destrozado nuestros países. Durante muchos años en Latinoamérica se tuvo la creencia de que la derecha, sea liberal, sea conservadora, sea tradicionalista, que la derecha tenía que ser respetuosa, que tenían que mostrar una forma, digamos, tibia de ejercer la política en contra de los socialistas y aquellos que dominaban los países. Llegó Javier Milei y lo cambió absolutamente todo. Si no han visto ese discurso, mírenlo, porque de verdad que desnuda al completo a todos los kirchneristas y a todos los socialistas de la región. Alfonso, ¿a quién aplaudimos? Pues yo voy a aplaudir a un americano patriota, el legendario coach de fútbol colegial del equipo de mi alma mater, Notre Dame, que falleció esta semana, Lou Holtz, que fue parte de la campaña a favor del presidente Trump. No solo llevó a Notre Dame a su último campeonato en 1988, cuando yo estaba en la universidad, pero sobre todo era un gran ser humano, conocido por sus discursos que inspiraban, por motivar a los jóvenes a autosuperarse, a tener fe en Dios. Yo me recuerdo los discursos que le daba a los estudiantes en la universidad, que siempre inspiraban. Y al final de su vida quiso involucrarse sabiendo los grandes retos que está enfrentando los Estados Unidos, y como patriota quiso involucrarse en la campaña del presidente Trump para defender los principios de los Estados Unidos, para defender la libertad religiosa. Una de sus grandes citas, él dijo que la vida es 10% de lo que nos sucede y 90% de cómo respondemos a ello. Eso yo creo que retrata la forma de pensar de Lou Holtz, un gran americano que descanse en paz. Terminamos contigo, Orlando. ¿A quién aplaudes esta semana? Bueno, mis aplausos son para el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y también para un amigo de la casa que es Joseph Umire, por haber avanzado esta especie de encuentro en la que se determinó claramente cómo la lucha contra el narcotráfico, contra los cárteles del crimen organizado en el continente se ha convertido parte de la prioridad en política exterior de esta administración, y el Departamento de Guerra, liderado obviamente por Hegseth y con Umire también a cargo de gran parte de las responsabilidades, ha logrado cosas impresionantes en apenas un año. No solamente la captura de Maduro y la prácticamente destrucción por completo de los operativos en el Caribe de narcotráfico, sino además la eliminación de El Mencho en México apoyando a las fuerzas militares mexicanas, la coordinación ahora con Ecuador y toda esta campaña que está avanzando el secretario de Guerra. Así que mis aplausos para él y su equipo. Y mis aplausos para todos ustedes y para la audiencia por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un feliz viernes y un reparador fin de semana. Nosotros ya hemos llegado al final de esta emisión y antes de...